En el cálculo anterior que hicimos, cometimos un pequeño error con el cambio de unidades. La carga total que yo tenía, actuando debido al empuje del agua, era 40,1 toneladas. Y habíamos dicho que era una libra, 0,45 kilogramos. Entonces, claramente, lo que tengo que hacer es a esto lo tengo que dividir por 0,45 y no multiplicarlo como yo lo puse acá. Me tiene que dar 89.000 libras, o sea que estamos hablando de entrar a otra curva un poco distinta de la que entramos el otro día. Tendríamos que entrar entonces a la curva prácticamente de 100, ¿sí? La curva de 90 a 100 sería esta de acá. Nuestro diámetro de la rueda 4,72 pulgadas. Entonces entrábamos con las de 10, pero en este caso estamos con una carga de 100.000. Entonces aquí sería el ancho de la rueda sería 3 pulgadas y no 2 como habíamos calculado antes, ¿sí? Quería hacer ese ejemplo, esa aclaración, porque había quedado ese error y no me había dado cuenta. Las toneladas, en vez de multiplicarlas por 0,45, hay que dividirlas por 0,45 para que quede, digamos, en miles de libras el número que estábamos buscando. Los esfuerzos de izaje de la compuerta. Entonces, lo primero que vamos a empezar a ver son lo que se denominan los esfuerzos estáticos, que básicamente están debidas al rozamiento del mecanismo de izaje que tiene la compuerta. La compuerta, como vimos, tiene en el extremo de cada una de las vigas, tiene una rueda. De tal manera entonces que vamos a analizar cuánto es el nivel de rozamiento que proporcionan esas ruedas y qué esfuerzos voy a necesitar para vencer esos esfuerzos estáticos, digamos, de la compuerta. Para calcular eso, vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula involucra, digamos, por un lado, el peso de la compuerta, que eso es lo que calculamos, digamos, la vez anterior, y por otro lado tenemos cuál es el empuje total, es decir, la fuerza total que se hace sobre la superficie de la compuerta. Esa fuerza total se transmite directamente a las ruedas, al sistema de rieles, y por supuesto cuando yo intento mover la compuerta, esas fuerzas transmiten una fuerza vertical, en el mismo sentido del peso, a través de un coeficiente de rozamiento. Esto que está acá es el coeficiente de rozamiento. Lo mismo que ustedes han visto en física, nada más que en este caso tiene que ver, digamos, con la estructura del sistema de rodamiento. En este caso tenemos, por un lado, el radio del eje, el radio de la rueda, perdón, el radio de la rueda, el radio del eje. Después tenemos, aquí hay una distancia. Esta distancia no es otra cosa que la distancia entre lo que sería la perpendicular al riel y el punto real de contacto que tiene la rueda. La rueda está hecho de un material elástico, por lo tanto cuando se mueve, el punto de contacto no es un punto exactamente sobre el eje, sino que en realidad depende para dónde se mueva, está desplazado, la rueda se deforma, se ovaliza, digamos, de tal manera que tiene un punto de contacto que está corrido, o hacia adelante o hacia atrás, depende para dónde se mueva la compuerta. Vamos a verlo acá en un dibujo. Yo tengo la rueda, ¿no? Y en realidad el punto de contacto tendría que ser este, idealmente. Pero en realidad, al ocurrir una deformación de la rueda, el punto de contacto está corrido respecto de ese centro una cierta cantidad, que nosotros llamamos delta, que depende. Si la rueda se mueve hacia adelante, si mueve, digamos, hacia arriba en este caso, el punto de contacto va a estar en esta posición. Pero si se mueve hacia abajo, la rueda se va a deformar y el punto de contacto va a estar hacia acá. De tal manera que siempre va a estar corrido respecto de la posición perpendicular al eje, digamos que sería, al centro del eje sería este. No está, digamos, en esa posición. Entonces, eso lo vamos a considerar a través de este numerito que vimos acá, este numerito que lo vamos a poner y lo vamos a utilizar nosotros a esa distancia como 0,10 centímetros directamente, ¿sí? O sea que sería 1 milímetro, sería la diferencia que hay entre el punto de la posición ideal y la posición real del punto de contacto. Y después vamos a usar el ángulo este, el seno de phi. Phi no es otra cosa que el ángulo que hay entre ese punto de contacto y el centro, es decir, tenemos que considerar esos 0,10 y el radio que tiene la rueda, o sea, estas dos cantidades,
y esta otra que tenemos acá, bueno, acá no, sería la altura vertical esta, y el ángulo sería el ángulo sería este que está acá. O sea que en radianes sería 0,10 dividido el radio de la rueda. Eso me daría el ángulo en radianes, y calculándole el seno podría calcular directamente cuánto es el valor del seno de phi. Entonces, en la planilla de cálculo ustedes van a hacer lo siguiente. Ya conocemos el peso de la compuerta. Vamos a tener en cuenta cuál es la superficie de la compuerta. Acá tengo el ancho y la superficie, el peso de la compuerta. La carga máxima de agua y la carga mínima de agua sobre la compuerta las necesito, porque con eso voy a calcular el empuje total. Entonces, voy a tener el esfuerzo, el empuje total, no es otra cosa que participan las variables estas, que son la carga máxima de agua, la carga mínima de agua, la altura de la compuerta, o sea, la fórmula del trapecio clásica, ¿no? Base mayor más base menor por la altura sobre 2, y ahora multiplicado por el ancho de la compuerta. Eso me da el empuje total que hay sobre la compuerta, la fuerza P. Delta, dijimos, lo vamos a poner en 0,1. Para mi caso, el radio de la rueda es 6 centímetros. El radio R1 es 4 veces más chico, o sea, 1,5 centímetros. El ángulo φ en radianes es 0,10 dividido 6 centímetros, o sea que eso me da directamente el ángulo en radianes. El seno del ángulo es 0,167. Acá cuando los ángulos son muy pequeñitos, el seno y el ángulo son exactamente lo mismo. Y cuando reemplazo todo esto dentro de la fórmula que vimos antes, cuando reemplazo todo esto dentro de esta fórmula, me da el coeficiente de rozamiento, que en este caso a mí me resultó de 0,0208, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Va a ocurrir lo siguiente. Vamos a ver en la siguiente lámina. Cuando el movimiento es hacia abajo, ¿sí? Cuando estoy tratando de bajar la compuerta, va a ocurrir que el peso está hacia abajo siempre, la gravedad, digamos, está siempre hacia abajo, pero el P, que es la presión del agua sobre la compuerta, por el coeficiente de rozamiento, están hacia arriba, porque al ser este un coeficiente de rozamiento, siempre se está oponiendo al movimiento. Quiere decir entonces que en este caso el esfuerzo estático será el peso, W positivo hacia abajo, menos P por el coeficiente. En cambio, cuando estoy subiendo la compuerta, siempre P por el coeficiente se oponen al movimiento. En ese caso, los dos van a estar sumándose entre sí. Y eso es lo que podemos ver en el resultado del cálculo. Es decir, cuando estoy subiendo tengo un esfuerzo de 8.713 kilogramos, y cuando estoy bajando un esfuerzo de menos 3.535. ¿Esto qué significa? Que la compuerta no baja por su propio peso cuando tiene la presión del agua. Es decir, voy a necesitar un esfuerzo extra para bajar la compuerta, ¿sí? Porque no baja, queda trabada por la presión del agua, por el efecto de la presión del agua no la puedo bajar. Sí la puedo subir si hago un esfuerzo de 8 toneladas. Acuérdense que el peso que tenía la compuerta era de 2 toneladas, pero ahora voy a necesitar hacer 8 toneladas debido al efecto del rozamiento y de la presión del agua que hay sobre la compuerta. Estos serían entonces lo que se llaman los esfuerzos estáticos, ¿sí? Esto es debido simplemente a la presencia del agua y al efecto del rozamiento, y dependiendo de cuál sea el sistema de rodamiento que tenga la compuerta respecto del riel. Muy distinto sería si, por ejemplo, la compuerta no tuviera ruedas. Si la compuerta no tuviera ruedas, este coeficiente que iría acá sería directamente el coeficiente de roce entre la superficie del acero y, por ejemplo, el patín que yo le ponga, el material que yo le ponga para que se deslice la compuerta. O sea, sería un coeficiente mucho más grande, con lo cual la multiplicación de esto por esto sería más grande y estas fuerzas serían muchísimo más grandes, ¿no? Esa es una de las cosas la ventaja que tiene ponerle ruedas a una compuerta, sobre todo cuando tiene cargas de agua muy importantes como en estos casos, ¿no? Bueno, entonces, hasta ahí estamos con los esfuerzos estáticos, y lo que queda es calcular lo que se denomina los esfuerzos dinámicos.
acá se tiene en cuenta, digamos, la acción de la corriente de agua. Hay que tener en cuenta que la compuerta tiene que tener la capacidad de cerrarse cuando interrumpir el paso del agua cuando tengo la corriente de agua. Si tiene que ser capaz de cerrar la corriente de agua. Si tiene que ser capaz de cerrar, en mi caso son 43,43 metros cúbicos por segundo, tiene que ser capaz de interrumpirlos a través de este mecanismo. Así que vamos a analizar cuáles son los esfuerzos dinámicos que ocurren sobre la compuerta cuando intento ponerla dentro de la corriente, ¿no? Bueno, lo que básicamente ocurre es esto, digamos. Tenemos, por un lado, los esfuerzos estáticos, que son la fuerza F, y se le van a sumar vectorialmente los esfuerzos dinámicos. En general, lo que va a ocurrir es que cuando yo intente poner la compuerta dentro de la corriente de agua, va a ocurrir que la parte superior de la corriente, cuando yo introduzca la compuerta, va a sufrir una contracción. En particular va a sufrir una contracción, la contracción máxima aguas abajo, digamos, de la compuerta, a través de un coeficiente de contracción. Nosotros este coeficiente de contracción lo vamos a poner en 0,737. Es decir, que es el 73% o el 74% prácticamente de la altura que deja libre la compuerta, es la altura que toma el agua, aguas abajo de la compuerta. Este fenómeno origina que al producirse una zona, digamos, de baja presión, esto es una zona de baja presión, en realidad lo que hace es favorecer el ingreso de aire por el hueco este. Es decir, ingresa el aire a la tubería. Ese es un efecto que hay que tener muy presente. No hay problema cuando las obras o los elementos que manejan la compuerta están al aire libre, no hay problema, hay que solamente tener precaución de dimensionar los espacios para que la corriente de aire no sea una corriente muy, muy violenta, digamos. Pero en los casos en los cuales los órganos que manejan la compuerta están dentro de un edificio, hay que tener presente que tienen que tener una entrada de aire disponible. Hay una anécdota muy conocida que es, si ustedes van por ejemplo a la presa Futaleufú, la torre donde se manejan las compuertas es una torre, digamos, de mampostería, de mucha altura, digamos, y en la parte superior tiene ventanas, tiene toda una serie de ventanas. Si ustedes van a ver que las ventanas no tienen vidrio, en realidad tenían vidrio al principio, es decir, le habían puesto todo vidrio, todo perfectamente cerrado el local, pero la primera vez que operaron las compuertas, la depresión que generó la operación de las compuertas hizo que todos los vidrios implotaran, digamos, se explotaran hacia adentro, y de esa manera se quedaron sin ningún vidrio sobre la torre de manejo de las compuertas, ¿sí? Por supuesto nunca más lo repararon porque es totalmente inútil, digamos, hay que dejar un elemento de ventilación, digamos, que tenga la suficiente capacidad como para permitir el paso del aire hacia adentro de la compuerta. Básicamente se diseña con lo que se llama el porcentaje de apertura. El porcentaje de apertura está relacionado entre la posición que tiene la compuerta respecto de la altura total que tiene la compuerta. Esta sería la altura total de la compuerta, esta sería la apertura de la compuerta. Entonces yo puedo calcular directamente el porcentaje de apertura, sería esa altura, G0, sobre la altura de la compuerta por 100. Normalmente vamos a hacer la verificación para 3 porcentajes de apertura. Vamos a hacer para 25, 50 y 75% de apertura. Entonces, en esas condiciones vamos a empezar, digamos, a hacer el cálculo de los esfuerzos dinámicos. Nos vamos a la planilla entonces y tenemos, estos esfuerzos dinámicos están actuando sobre la cara transversal de la compuerta, es decir, tengo que calcular cuánto es el área que tiene la cara de la compuerta, es decir, la cara inferior o la cara superior, porque son los lugares donde van a actuar los esfuerzos dinámicos. Para eso tengo que recordar el esquema que yo utilicé para definir, digamos, la sección de esta área, se refiere al área de este perfil, ¿no? Esta área es la que yo tengo que evaluar, cuántos metros cuadrados son. Bueno, en principio, el ancho de la compuerta es esto que está acá, L, ¿no? Este espacio es conocido. Después tengo esta distancia que hay de acá hasta acá es 0,2 de L, 0,2 de la luz entre este borde y este borde, y esta profundidad de apoyo que va entre acá y el final del perfil este es A sobre 2.
O sea que esto es A sobre 2, esto es 0,20 de la luz y esto es la luz completa. Entonces, con esas condiciones, yo tengo que hacerme un dibujo de ese perfil en escala. Me tengo que hacer el dibujo y me va a quedar entonces el valor de, o la forma que va a tener mi compuerta vista desde arriba, ¿no? O vista desde abajo. Y evaluando el área, ¿no? Haciendo área de este objeto, directamente puedo tener el valor. En mi caso es 1,02 metros lo que voy a poner, digamos, dentro del área de la compuerta. 1,02 metros. A continuación, entonces fijamos los tres porcentajes de apertura, 25, 50 y 75. Y como fijamos el porcentaje de apertura, despejamos de la fórmula que teníamos antes. Entonces, fijo el porcentaje de apertura, conozco la altura de la compuerta y despejo cuánto vale G0. ¿Sí? Hago la cuenta al revés, digamos, ¿no? Entonces con eso voy calculando cada uno de los valores de G. En este caso, para el 25%, mi altura de compuerta es 4,38. Así que este numerito no es otra cosa que la multiplicación del porcentaje por la altura de la compuerta y dividido 100, ¿no? De esa manera voy calculando los distintos valores de G para los distintos porcentajes de apertura. El coeficiente de contracción dijimos que era 0,737, entonces directamente los números que siguen son 0,737 por el valor de G. Eso me da el tamaño que tiene la corriente de agua, aguas abajo de la compuerta, porque ese tamaño es el que vamos a utilizar para evaluar la velocidad. Es decir, la velocidad con la que circula el agua no la vamos a calcular acá abajo, sino la vamos a calcular en esta sección, que es la sección de la máxima velocidad. Ahí tenemos entonces el caudal conocido, el caudal de diseño de la obra de toma, en mi caso 43,43 metros cúbicos por segundo, C por G0 lo acabamos de calcular, y este es el ancho de la compuerta directamente. Entonces ese numerito también es totalmente conocido. La velocidad entonces es 43,43 dividido este numerito que está acá, K88, que no es otra cosa que C por G0, y multiplicado por el ancho de la compuerta, que es el número que aparece marcado de verde aquí, es este que está acá, el ancho de la compuerta. Entonces de esa manera voy obteniendo las velocidades en metros por segundo de circulación del agua. ¿Ven? Cuando está poco abierta la compuerta, la velocidad es alta. El siguiente número que hay que calcular es la energía cinética, que es directamente la velocidad que calculé antes al cuadrado sobre 2G. Y una vez que tengo eso, la energía cinética, puedo calcular la energía total, que no es otra cosa que la suma de C por G0, que es la posición donde se encuentra, digamos, el pelo de agua, más la velocidad al cuadrado sobre 2G, que me da la línea de energía total. Entonces calculo para cada porcentaje de apertura el valor de la energía total que tengo, ¿no? Entonces tengo la energía cinética como b cuadrado sobre 2g y la altura como la suma de c por g0 más la energía cinética. Y así voy computando los valores. Y ahora empezamos entonces a calcular los esfuerzos dinámicos. Estos son los valores previos que necesito para calcular los esfuerzos dinámicos. Entonces, lo primero que necesito averiguar es cuánto vale la carga de agua que hay sobre la compuerta. Este valor HW indica hasta dónde sube el agua dentro del pozo. Es decir, hay posiciones en las cuales el agua va a estar pasando por sobre la compuerta, ¿no? Depende de los porcentajes de apertura, va a haber posiciones en las cuales está pasando sobre la compuerta. Es decir, en el caso que la altura de la compuerta más G0, que es la posición de esta, sea menor que HW, eso me va a indicar que el agua está sobre la compuerta y va a ser una presión, digamos, hacia abajo, ¿no? Este valor de F, que es la diferencia entre HW y D más G0, me va a dar cuánta carga de agua tengo sobre la compuerta que está empujando hacia abajo. Mientras que el otro valor que tengo es UF, que lo vamos a sacar de otro gráfico. Ese valor va a indicar
cuánto es el empuje que hace la corriente de agua desde abajo hacia arriba por la compuerta. Por supuesto, el esfuerzo dinámico total va a ser la resta entre dF, que está hacia abajo como positivo, UF, que está negativo hacia arriba, siempre va a estar empujando hacia arriba, UF, el gamma del agua, ¿sí? Y el área de la compuerta. Fíjense esto, el área es metros cuadrados, longitud al cuadrado, esto es longitud, así que acá tenemos longitud al cubo por fuerza sobre longitud al cubo, entonces me va a quedar una fuerza P. Depende, si me da positivo, significa que prevalece este término, o sea que la fuerza está en el mismo sentido que el peso, y si me da negativo es porque esta fuerza prevalece sobre esta y está levantando la compuerta. Siempre estos esfuerzos trabajan tanto cuando la estoy subiendo como la estoy bajando, trabajan igual. Esto no es como el rozamiento, sino que dependen del porcentaje de apertura que tenga la compuerta. Bueno, entonces vamos a ver cómo se calculan estos dos coeficientes, que son HW por un lado y UF. Estos datos salen de análisis de laboratorio, digamos, ¿no? Es decir, hay distintos modelos de finalización de compuertas, ¿sí? Están todos, si ustedes entran al sitio del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, van a poder ver estos digamos, fondos de compuertas. Hay distintos modelos, prototipos y de fondos de compuertas. Nosotros vamos a adoptar uno, total, a los fines del predimensionado, vale adoptar un modelo, ¿no? Vamos a empezar entonces con el cálculo de HW sobre H, dice acá, en el eje horizontal. Estos gráficos ustedes los tienen, creo que los tienen en el PDF y también los tienen en el PowerPoint. HW sobre H, muy bien. Y en este lado tenemos el porcentaje de apertura. Y después tenemos distintas gráficas para distintos tipos de modelos de terminación de compuertas. En nuestro caso vamos a elegir el tipo Norfolk Model B, ¿sí? Ese va a ser nuestro modelo de compuerta, de finalización de compuerta. Yo acá voy a hacer el ejemplo de cómo se calcularía para un porcentaje de apertura. Por ejemplo, 25%. Entonces yo entro acá, tengo 20 y 25, voy a hacer un zoom un poquito más grande para que se vea. Tengo acá 25%, voy hasta la curva de Norfolk Model B y me da que el coeficiente ese vale, no sé, entre 0,4 y 0,5, acá sería 0,45, pongámosle 0,44, porque está un poquito antes, ¿sí? Está un poquito antes de, pongámosle un 0,44. Ese HW sobre H, 0,44. Entonces acá va 0,44. Como conozco H, entonces puedo calcular cuánto vale HW, que sería directamente la multiplicación de 0,44 por H, eso me daría 0,44 por H me da HW en metros. En mi caso sería 5,06. Inmediatamente puedo calcular DF, que sería a HW, que acabo de calcular, le resto la altura de la compuerta, le tengo que sumar G0. Acá, G0, que es este que está acá. En mi caso me da, por ejemplo, para este primer valor, menos 0,41. ¿Qué significa? Que el nivel del agua está 41 centímetros por debajo, el nivel del agua en la parte superior de la compuerta, está 41 centímetros por debajo de la compuerta. Es decir, la compuerta no está tapada del agua en la parte superior, sino que le sobran todavía 41 centímetros. O sea que el primer valor que tenemos para ese porcentaje de apertura, este HW en realidad es más chiquitito, está por acá, y a mí me están sobrando todavía 41 centímetros. Vamos a calcular el otro valor que necesito, que es UF. Entonces, para calcular UF, del mismo modo, elegimos el Norfolk tipo B, ¿no? El prototipo de Norfolk tipo B, y el mismo porcentaje de apertura, en este caso, y el valor que me daría sería este que está por acá, que sería más o menos, acá estaríamos 0,35, podríamos poner un 0,33. Como conozco H, entonces puedo calcular UF, que vale 3,79. Y ahora sí, puedo averiguar entonces cuánto vale P, que es la fórmula esta que tenemos acá. P vale el área de la compuerta, que calculamos al principio,
el área transversal, ¿no? DF tenemos UF, fíjense que DF era negativo, UF siempre es negativo, o sea que se va a agrandar mucho más, el empuje va a ser, entonces para este porcentaje de apertura, para el 25%, que es cuando está acá abajo, le damos la compuerta, voy a tener un empuje del agua hacia arriba, me va a levantar la compuerta, y el gamma del agua, así que vamos a ver esto, sería entonces, aquí, sería, por un lado, el área de la compuerta, que es este número que está acá, 1,02 por el DF, que me dio negativo, por UF y por el gamma del agua, que le puse 1000 kilos por metro cúbico. Entonces me da un empuje hacia arriba de 4292 kilos, ¿no? Ahora viene el análisis de qué ocurre cuando sube y cuando baja la compuerta. Es decir, yo ya tenía los esfuerzos estáticos cuando subía y cuando bajaba, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es ahora sumarle este esfuerzo, o en realidad restarle este esfuerzo, y así me va a dar los esfuerzos reales que tengo que hacer. Entonces, cuando la estoy subiendo, en realidad este me está ayudando a empujarla hacia arriba, así que me va a disminuir esta carga. Pero cuando la estoy bajando, me está aumentando, ¿sí? Porque me está haciendo una fuerza contraria a la gravedad y me produce el aumento. Entonces, cuando la subo necesito un elemento que sea capaz de mover 4,5 toneladas, pero cuando lo bajo necesito un elemento que sea capaz de empujar con 7 toneladas 800, casi 8 toneladas, necesito para empujar la compuerta. Así voy calculando para cada uno de los porcentajes de apertura y de esa manera me voy a dar cuenta, voy a poder encontrar cuál es el valor máximo de tracción y el valor mínimo de compresión que necesito para dimensionar mi sistema. Normalmente, por el peso propio ya vemos que no baja la compuerta porque queda flotando, digamos. Si yo intento bajarla, va a quedar flotando dentro de la corriente, no va a bajar, así que voy a necesitar empujarla. De entrada estamos viendo que en esta posición necesito ya 8 toneladas de empuje, así que voy a tener que dimensionar un sistema óleo hidráulico que sea capaz de empujar la compuerta y ponerla, digamos, en la posición cerrada total, ¿no? Bueno, eso sería básicamente el cálculo de los esfuerzos. ¿Qué queda después de esto? Bueno, después de esto queda lo siguiente. Ya tenemos el cálculo de los esfuerzos, acá está explicado el cálculo, acá están los dos gráficos que yo les decía antes, que les van a servir. Bueno, lo que finalmente hay que hacer es un presupuesto, digamos, ¿no? Nosotros ya sabemos cuántos kilos de hierro tiene la compuerta, así que vamos a dimensionar una ataguía que tenga la misma cantidad de kilos de hierro. Si bien la ataguía no va a ser un elemento de una sola pieza, como la compuerta, la ataguía en realidad puede ser armada en tramos, es decir, por ejemplo, tramos que tengan dos perfiles y superponerlos después en su posición de cierre, dado que la taguía no tiene la misión de cerrar la corriente de agua cuando hay caudal, sino que cierra la corriente de agua pero cuando el agua está quieta, o sea, cuando la compuerta está cerrada o cuando la válvula está cerrada, o sea que no va a tener la presencia de estos esfuerzos dinámicos que acabamos de ver recién. Les decía entonces, para hacer el cómputo métrico y el presupuesto, ustedes ya conocen cuánto pesa, digamos, la compuerta. Entonces, para la compuerta van a considerar que cada kilo cuesta $6. Esto es precio, digamos, bruto de material y mano de obra, ¿no? Y para la taguía, al ser una construcción no tan delicada como la compuerta, ni con materiales tan seleccionados como el de la compuerta, van a necesitar $4 por cada kilo, ¿no? Y lo otro que falta dimensionar es el recubrimiento. Este recubrimiento donde va, digamos, a pasar la compuerta. La recomendación es que este ancho dijimos que sea igual a A sobre 2. Esto también lo podemos poner igual a A sobre 2. Va a ser un poco más grande, pero lo podemos poner igual a A sobre 2. Esto también es A sobre 2 y estos son 20 centímetros y 20 centímetros. De tal manera que este recubrimiento es metálico. Se va a poner un recubrimiento de estos de cada lado,
¿no? De cada lado. Y eso, digamos, sería, hay que evaluar el peso que tiene, el espesor tiene que ser 6 milímetros, ¿sí? El espesor 6 milímetros de esta chapa, y esa es la longitud que dijimos antes, o sea que es 20 a sobre 2, a sobre 2, a sobre 2 y 20, con 6 milímetros y con el largo que es 2 veces la altura de la compuerta. Con eso entonces podrán evaluar cuántos kilos necesitan de hierro para hacer el recubrimiento. Se le va a agregar la pista de rodadura, que tiene un espesor de media pulgada, esto es media pulgada, y este es el ancho de la rueda, ¿no? En mi caso sería, por ejemplo, 3 pulgadas y media pulgada sería acá, la planchuela esta. Y esto sí va desde la parte inferior hasta lo que sería la cota del coronamiento, ¿no? La longitud, ¿no? No es que nunca va a aparecer en el coronamiento, pero sí la longitud vertical, desde donde está puesta la compuerta, el fondo de la compuerta hasta la cota del coronamiento. Eso sería, digamos, el valor de la longitud que lleva este riel. Y habría que agregarle a este riel un 10% por todos los anclajes que va a haber que poner, digamos, en la estructura para que esto quede fijo, digamos, en su posición. Con eso entonces, y considerando el costo, digamos, del material para el caso del recubrimiento y el perfil de rodadura, de $2 por cada kilo.